Muchas gracias. Buenos días a todos. Este gráfico acá atrás es bien interesante. Un equipo de investigadores en Chile acaba de calcular el producto per cápita de Chile desde su independencia en 1810 hasta hoy día. Es un trabajo histórico interesante porque, por supuesto, en el siglo XIX no habían estadísticas de producto bruto, producto nacional y menos producto per cápita. De manera tal de que es una estimación, pero es un trabajo interesante. Insisto, producto per cápita. En otras palabras, el nivel de ingreso promedio del país. En otras palabras, el indicador que habla de cuán bien vive o vivía el chileno promedio en este periodo de 200 años de historia. Mucho tiempo atrás, en 1810 Chile se independizó. Estamos celebrando este año el bicentenario de la independencia de Chile. Pero ¿qué dice este gráfico? Que Chile básicamente progresó, pero progresó a un ritmo de tortuga, un ritmo lento, un ritmo que no permitía derrotar la pobreza, el subdesarrollo, la inmovilidad social, en fin, las malas condiciones de vida. Y cuando los países no pueden derrotar las malas condiciones de vida y al mismo tiempo tienen un sistema político en el cual la competencia política lleva a ofrecer mejores condiciones de vida para todos, si la economía no produce lo suficiente como para elevar el nivel de vida de todos, el resultado es una frustración inmensa. Y por eso Chile, como por lo demás casi todos los países de América Latina, en algún momento se le ha quebrado el orden social, se ha quebrado la democracia, han habido golpes, han habido muertes, ha habido dolor, pero todo eso tiene un trasfondo importante que al final del día es la frustración de la inmensa mayoría de la gente con su nivel de vida, porque por supuesto su nivel de vida tiene que ver no solamente con las cosas esenciales, alimentación, vestuario, tiene que ver con la educación de sus hijos, tiene que ver con la salud, tiene que ver en algunos momentos con la vida misma de sus hijos. América Latina, el siglo XIX, tasas altas de mortalidad infantil, a todas las familias se le morían, una parte importante de los hijos, los que no se morían después tenían tuberculosis y enfermedades, o sea, estamos hablando aquí de los temas más importantes que afectan a la gente, no algo tecnocrático como puede sugerirlo el nombre de producto per cápita. Y como digo, no entremos en el detalle, en un momento un poco más arriba, un poco más abajo. Ustedes ven ahí 1930, la famosa Gran Depresión Mundial que a Chile lo golpea. Yo expliqué cómo el año 75, donde está esa estrella, en Chile se produce un punto de inflexión, y eso es un punto de inflexión en geometría, en matemática. Se produce un momento estelar, se produce una revolución liberal. Revolución en el buen sentido de la palabra, un cambio radical, dramático, pero esta vez no hacia el estatismo, el colectivismo, el socialismo, sino que hacia la libertad. En América Latina no se ha producido en ningún otro país hasta ahora una revolución por la libertad tan profunda, tan coherente, tan radical, tan trascendente, como la que se produjo en Chile en 1975. Y esa revolución significó que se hicieron reformas estructurales profundas, no solo a la economía, sino que también a las pensiones, al Código del Trabajo, a la educación, a la salud, en otras palabras, a todas las áreas económico-social que inciden en la vida de un país. Dentro de esa reforma,
estuvo una extraordinariamente importante que se aprueba 5 años después del inicio de la Revolución Liberal del 75, en otras palabras, en el año 1980, que es la revolución que se ha llamado de las pensiones, que es mucho más que una revolución de las pensiones, como voy a dedicar esta charla a explicar. Pero en fin, la revolución de las pensiones en Chile se produce en 1980, la revista América Economía, que circula por todo el continente, ha llamado a esta reforma la madre de todas las reformas, recordando, no sé ustedes, a Saddam Hussein, que habló de la madre de todas las batallas. Ahora, le fue mal a Saddam Hussein, espero que la analogía no se prolongue hacia el autor de la reforma previsional, pero la madre de todas las reformas habría sido la reforma de las pensiones. ¿Y en qué sentido la madre? Que al producirse esa reforma, que voy a explicar en detalle, al mismo tiempo se produjo un cambio central en cómo se administraron las empresas chilenas, se produjo un cambio fundamental en el nivel de inversión de Chile, se produjo un cambio en los incentivos de los trabajadores para trabajar, ahorrar más, se produjo un cambio en los mercados de valores, en los mercados bursátiles, en fin, es una batería de reformas alrededor de la reforma de las pensiones que hace que la haya llamado la revista América Economía la madre de todas las reformas. Bueno, y ven ustedes lo que pasa con Chile. Este gráfico lo es todo. Miren cómo el ingreso per cápita de Chile se dispara. Se dispara, eso se llama disparar, se explota el despegue, el boom, llámelo el milagro, como quieran. Pero ustedes ven lo que hace esa curva. Ahora, por supuesto que no inmediatamente, si cuando uno siembra un roble, el roble se demora 10, 20, 30 años en crecer, obviamente. Pero la esencia es haber tenido la visión de sembrar el roble correcto y haberlo cuidado en su infancia y después el roble crece prácticamente solo. La verdad es que la economía chilena obviamente se beneficia de las reformas liberales, no inmediatamente. Toda reforma, como por lo demás, todo acto en la vida requiere un periodo de maduración y consolidación. Pero lo que yo quiero simplemente mostrarle con este gráfico, y es el único gráfico que les voy a mostrar, porque yo creo que después de un gráfico así no hay nada más que mostrar. Esto es lo que explica el éxito de Chile. Un éxito económico fenomenal. Chile en este momento tiene un ingreso per cápita medido de acuerdo a la correcta medición de $15.000 per cápita. Eso hace que Chile tenga hoy día el ingreso per cápita más alto de América Latina, superando a países que fueron mucho más ricos que Chile hace algunas décadas, como desde ya Argentina, que era uno de los países más ricos del mundo a principios del siglo XX, como Venezuela, bendecido con petróleo, con gas natural, en fin, con México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, como nos dijo algún general. Esto es la historia de Chile, la explosión del ingreso per cápita, que hace posible entonces construir al mismo tiempo un sistema político democrático estable, transferencias de poder tranquila, amistad cívica. Las diferencias en Chile hoy día en materia de políticas públicas son relevantes, siempre lo son, pero no está en juego el futuro del país de ninguna manera. El futuro del país se decidió de alguna manera el año 75, cuando se implementó un sistema basado en la empresa privada, en el libre mercado, en el rol regulador, el rol subsidiario del Estado, en la apertura al comercio exterior, etcétera, etcétera, etcétera. No tal de que esto es bien impresionante. Yo había mostrado siempre en mis viajes por el mundo la parte final. Esto acaba de salir, este estudio que nos lleva a 1810. Y yo lo que le sugiero en fin, a amigos míos, yo hoy día vivo en los aviones, como hablamos el otro día, intentando precisamente exportar por el mundo las ideas centrales de esta revolución liberal, porque lo que se pudo hacer en Chile se puede hacer en Guatemala, y se puede hacer en Colombia, y se puede hacer en Venezuela. Aquí no hay nada
que significa que estas reformas se pueden hacer solamente en países bien largos y bien angostos, como es Chile. Por supuesto que no, esta reforma está basada en valores universales, en la dignidad del ser humano, en el ansia de libertad, en los incentivos que mueven a todo ser humano a mejorar su familia y a sus amigos, en fin, son valores todos universales. Esta revolución chilena liberal se puede hacer en cualquier país del mundo, en las circunstancias históricas adecuadas, en el momento político preciso, con el liderazgo necesario, por supuesto. Pero no hay nada que impida que esta idea de un país mediocre y lleno de conflictos que en un momento se dispara hacia el desarrollo. Entonces, si yo pudiera, colocaría este gráfico en todo el país. Yo le he dicho que ojalá en las carreteras de Chile, digamos, en vez de esos avisos de pasta de diente que hay siempre en las carreteras. Aquí, en fin, ¿cómo se llaman los billboards? Los carteles grandes. Entonces yo pondría cada 20 kilómetros por todo Chile solamente este gráfico. Yo creo que los chilenos vivirían más contentos. En autos mirarían este gráfico allá arriba. Y pensarían en lo importante que es cuidar esta revolución liberal que hizo posible esto. Bueno, el tema de esta charla hoy día no es toda la revolución liberal, obviamente que en el futuro yo estaría encantado de hacerlo, si Ian Vázquez tendrá que invitarme de nuevo a Antigua y de nuevo tratarme muy bien, para que yo les pueda ir dando el resto de las reformas. Yo voy a dar una en cada visita, Ian Vázquez, porque de otra manera no me invitas más. Pero en esta invitación yo voy a hablar de una sola, que es la gran reforma de las pensiones en Chile. ¿Cuál es el problema y cuál fue la solución? Como ustedes saben muy bien, las personas después de cierta edad tienen dificultad física o psicológica para trabajar. Después de los 65, los 70, los 80, los 90. Si bien hay personas, acabo de ver una dama distinguidísima de Antigua que parece de 25 años en su energía y en su alegría y en su mirada, pero la mayoría de las personas de pasado cierta edad pierden energía, pierden fuerza y no pueden trabajar y no pueden producir lo necesario para tener un ingreso y vivir con dignidad. Y es por eso que se inventaron hace mucho tiempo, en el fondo en el siglo XIX, incluso todo esto parte en Prusia, con un dirigente político muy importante para Prusia que se llamó el príncipe Otto von Bismarck, el canciller de hierro de Prusia, el hombre que unificó con las armas a la Alemania y la convirtió en el país que fue en el siglo XX, con consecuencias lamentablemente terribles para Europa y para el mundo. Pero en fin, el príncipe Bismarck decide crear el primer sistema de pensiones organizado del mundo y lo hace inventando algo muy sencillo. Dice, como hay muy poca gente de edad que requiere un ingreso, basta colocar un pequeño impuesto a los trabajadores que están trabajando y con ese pequeño impuesto financiarle una pensión a las personas de edad. Y con bastante inteligencia él coloca esa edad de jubilación en 65 años, en un momento en que el promedio de vida del prusiano era 45 años. En otras palabras, todos se morían mucho antes de llegar a requerir esta pensión. Entonces Bismarck, que es el político perfecto, te fijas que ofrece algo que es falso al final del día, que es ilusorio, ofrece un beneficio que no va a recibir nadie, pero todo el mundo lo aplaude porque todos pueden creer de que van a vivir hasta los 65. Y si vivía hasta los 65, recibe una pensión del Estado financiada con este pequeño impuesto a los trabajadores. De manera que Bismarck crea este sistema. Técnicamente este sistema, para el que quiere saber más, se ha llamado sistema de beneficio definido, porque Bismarck dice, usted a los 65 va a recibir, por ejemplo, 70% de su sueldo. O sea, él define lo que va a recibir. Podría haberlo definido en
$1.000 o 1.000 marcos alemanes, él lo definió 70% de su sueldo. O sea, él le promete a la gente un beneficio definido. Lo cual, de nuevo, es muy atractivo para la gente, el que alguien le prometa un beneficio al final de la vida. Pero aquí, lamentablemente, Bismarck cometió dos errores fundamentales, dos errores extraordinarios que han generado la actual crisis mundial de las pensiones. El primero fue que Bismarck no se dio cuenta de que con los avances extraordinarios que venían en la medicina, en la biología, la gente iba a vivir mucho más tiempo. Y de la edad promedio de 45 años se pasó a 55, a 65, a 75, y hoy en día en los países desarrollados, e incluso en países de América Latina, porque estos avances médicos son fácilmente exportables, la gente vive fácilmente hasta los 80, 85 años. Y algunos hasta los 90, y la reina madre de Inglaterra vivió hasta los 105 años, costándole mucho dinero a los pobres contribuyentes británicos, que quizás querían que la reina madre se fuera a encontrar a su creador, digamos, pero mientras ella estuviera acá abajo, la mantenían los contribuyentes británicos. Pero ese es el acuerdo del sistema de pensiones de beneficio definido, es que los trabajadores tienen que pagarle las pensiones a la gente. Pero nadie se dio cuenta que la gente iba a vivir tanto tiempo. Entonces, ese impuesto pequeño a los trabajadores, que comenzó en el 1% del salario, comenzó a subir al 5, al 10, al 15, al 20, y hoy día en Europa, la mayoría de los países, el impuesto para las pensiones es 20 o 30% del salario mensual de cada trabajador. Entonces a un trabajador le duele mucho, especialmente a un trabajador pobre, de escasos recursos, que si él gana 1.000 quetzales, le quiten 30 quetzales. Y esos 30 o 25 o 20, depende, cada país es distinto, en Guatemala es menos que Europa, pero en fin, ese dinero va al Estado para que el Estado pague las pensiones de gente que vive y vive más tiempo, lo cual es muy bueno vivir más tiempo, pero es muy malo vivir más tiempo a costa de la gente joven, de los trabajadores, en el fondo de los hijos del país. Entonces Bismarck cometió ese error. Segundo error de Bismarck, no se dio cuenta que en Europa, con el desarrollo económico, las familias comenzaron a tener menos hijos. En aquel entonces la gente tenía 4, 5, 6, 7, 8 hijos. Eso significa que entraban a la fuerza de trabajo todos los años muchos trabajadores a los cuales se les podía cobrar ese impuesto para pagarle las pensiones a la gente de edad. Pero también el desarrollo económico, por razones culturales muy complejas, ha llevado a que las familias tienen cada vez menos hijos. En Europa virtualmente no hay ninguna familia que tenga más de 2 hijos. La mayoría tiene un hijo y basta. Y en Alemania hoy día la gente joven, muchos dicen, no, nosotros no tenemos por qué tener hijos, es muy complicado, no podemos trabajar. Las mujeres en Europa se resisten fuertemente a tener hijos, sin saber la alegría inmensa, por supuesto, que dan los hijos. Pero para ello el costo inmediato de tener hijos es alto. Entonces está cayendo todos los años la tasa de fertilidad, como se llama, y ya hay varios países europeos en que la población está comenzando a descender. En Italia, por ejemplo, en 30 años más van a haber menos italianos que hoy, van a sobrar casas, van a sobrar escuelas, y van a faltar hospitales para la gente de edad. Entonces vienen cambios muy complejos, la verdad, y muy difíciles. Y tercer error, 3 errores de Bismarck grande, fue que no se dio cuenta de que cuando a la gente se le promete un beneficio definido, todo el mundo comienza a presionar al Estado para que ese beneficio definido sea mejor. ¿Y cómo puede ser mejor las pensiones? Primero, obteniendo pensiones privilegiadas para los grupos de mayor poder. Entonces, muy pronto después de Bismarck comenzaron los funcionarios públicos, por ejemplo, la gente que manejaba los trenes, en fin, los grupos de mayor poder a pedir ya sea jubilaciones más altas o ya sea jubilaciones más tempranas. Entonces, en un momento en que la gente vivía hasta los
70, 80, 90, y mucha gente en Europa quiere jubilar no a los 65 años de Bismarck, que no se han cambiado nunca, sino que a los 60 o a los 55. Pero solamente el grupo privilegiado. Y el mayor grupo privilegiado son los que hacen las leyes, los congresistas, que en la mayoría de los países del mundo obtienen pensiones después de haber estado 1 o 2 o 3 periodos en el Congreso. Entonces en Chile, cuando yo era ministro del Trabajo, me encontraba con congresistas que habían estado 15 años en el Congreso, o sea, se habían entrado a los 30 años, tenían 45 años y ya les estábamos pagando una pensión por vida, legislada por ellos mismos en favor de ellos, y no con el 70% del sueldo, porque un congresista tiene que vivir con el 100% del sueldo, a juicio de ellos. Entonces, son pensiones carísimas. En Brasil sucede esto, en Brasil, incluso, no me acuerdo si fue Fernando Henrique Cardoso, el presidente los llamó los vagabundos, son una clase en el Estado, los altos funcionarios públicos, que tienen pensiones de $10.000, de $15.000 a los 55 años, y pagados por el hombre de la calle que se mata trabajando y que tiene que pagar este impuesto cada vez más alto. Entonces, todo este sistema, la verdad, es que estaba profundamente mal planteado. Bueno, y lo que pasó fue que de Prusia el sistema se expandió hacia Europa, llegó a Estados Unidos con el presidente Roosevelt, se crea lo que se llama en Estados Unidos el Social Security, que es exactamente el sistema bismarckiano. Yo he testificado en el Senado norteamericano, se lo he dicho a los senadores, esta idea no es americana, los americanos generalmente tienen buena idea. Esta es una mala idea de un prusiano del siglo XIX. Pero como lo introdujo Roosevelt, que fue un presidente muy popular, ganó la guerra, en fin, otras cosas positivas, por supuesto, el sistema del Social Security norteamericano es tremendamente difícil de cambiar, no lo ha podido cambiar ningún gobierno, y va derecho a la quiebra. Hay estudios hechos por todos los presidentes americanos que dicen que en 10, 15, 20, 30 años más, cuando la generación del baby boom comience a jubilarse en Estados Unidos, va a quebrar el sistema de pensiones de Estados Unidos, que es el programa de gobierno más grande del mundo. De manera tal de que va a ser una crisis fenomenal. Y lo mismo le va a pasar al sistema de pensiones de Francia, de Alemania, de Italia, de España, de Grecia. Bueno, y la idea mala se vino a América Latina. Y América Latina tiene también este sistema bismarckiano, que está basado, como dije, en estos supuestos de demografía y que es tremendamente susceptible a la presión política. Bueno, y en América Latina además al fraude y a la corrupción, porque obviamente que cuando el gobierno maneja toda esta plata es muy fácil para los amigos del gobierno de beneficiarse de 1000 maneras de estos fondos, cosa que sucede menos en Estados Unidos y menos en Europa del Norte al menos. Chile tenía exactamente este problema por 60 años. Chile partió con el sistema bismarckiano a principios del siglo XX. Y todos los gobiernos decían, este problema hay que resolverlo. Yo recuerdo haber visto cuando era estudiante, igual que usted, titulares de diario diciendo, ¿quién le pone el cascabel al gato? No sé si la expresión el cascabel al gato se usa en otros países de América Latina, pero es hacer algo muy difícil. No entiendo bien por qué colocarle el cascabel al gato es tan difícil, pero me imagino que uno pesca el gato y le coloca el cascabel, pero al parecer, en fin, hay alguna dificultad misteriosa en el cascabel al gato. Ah, es el ratón el que tiene que colocar el cascabel. Ah, entonces claro, el gato se come al ratón antes que le ponga el cascabel. Mira qué buena, aquí he aprendido algo de los estudiantes de la Universidad del Cato Francisco Barroquín. Mire qué bueno, porque a todo esto mi libro de memoria se llama El cascabel al gato. Así que yo le debo a usted un capuchino después. Bueno, entonces todos los diarios por décadas en Chile, yo recuerdo haber visto ese titular el año, no sé, 60, 1960. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién reforma las pensiones? Y llegaban los gobiernos de derecha, de centro, de izquierda, y los gobiernos prefieren generalmente gozar el poder del gobierno, viajar por el mundo, ser recibido por Nicolás Sarkozy y Carla Bruni, en fin, son cosas muy agradables viajar por el mundo pagado por el Estado, en los mejores hoteles, pero es mucho más difícil reformar las pensiones, Uruguay. Para eso hay que trabajar, quemarse las pestañas,
trabajar 7 días a la semana, 20 horas al día, estudiar los números. Aquí hay complejidades económicas, financieras, contables, técnicas grandes. Entonces, los gobiernos no enfrentan un problema tan grande porque siempre en esta materia se puede posponer la agonía del sistema. Entonces, por mucho que el sistema chileno estaba ya quebrado cuando me tocó a mí enfrentar el problema, un ministro del Trabajo, un ministro de Hacienda, siempre puede mover un poco una tasa de impuestos por aquí o mover algo, el beneficio por acá, o endeudarse un poco más y pospone el problema y le deja el problema al próximo ministro. Entonces el ministro vive feliz, honorable ministro, auto con chofer, lo reciben muy bien en todas las recepciones y él deja el problema al próximo ministro y el presidente deja el problema al próximo presidente. Bueno, cuando yo estudié mi doctorado en la Universidad de Harvard, me impresionó mucho saber y leer que en América Latina había tanta pobreza. Y obviamente esto era producto de que en todos los países el ingreso per cápita crecía poco. En fin, y por eso me decidí a volver a Chile, a abandonar mi cargo de profesor en Harvard y a meterme a la vida pública, no política. Yo no soy político, yo no estoy en el tema de las elecciones, pero yo sí quiero cambiar las políticas públicas para mejorar los países y por eso volví a Chile. Pero lo que más me impresionó en Harvard era la pobreza de la gente de edad. Porque toda pobreza es dramática, por supuesto, pero es distinto un joven pobre de 20 años que una señora pobre de 80. Porque el joven pobre de 20 años, al final del día, si esa persona tiene las virtudes que le pueden haber inculcado sus padres, de trabajar duro, de no robarle nunca a nadie, de ser puntual, de hacer las cosas con amor a la cosa hecha, aunque sea limpiar una casa, aunque sea pintar, aunque sea el trabajo manual más sencillo, pero un pobre de 20 años puede surgir, puede abandonar la pobreza, no necesariamente puede convertirse en Bill Gates, ya depende de muchas otras variables, pero una persona pobre con una excelente formación familiar y con un carácter y puede abandonar la pobreza. Ahora, mucho más la puede abandonar si tiene buena educación y por eso es que para mí la otra pasión mía, aparte de la economía, es la educación y por eso estamos acá. Una persona con educación básica, media, universitaria, ahí que yo considere que la iniciativa de la Universidad Francisco Marroquín es tan valiosa para Guatemala, para Centroamérica y para toda América Latina. Lo que han hecho acá es un faro para toda América Latina. Si la manera de educar de la Francisco Marroquín se extiende por América Latina, como lo dije el domingo, la Francisco Marroquín le puede hacer un servicio inconmensurable a América Latina entera. De manera tal de que los banqueros que están atrás apoyen a la Francisco Marroquín. La Francisco Marroquín tiene que ampliarse, tiene que ser la mejor universidad de todo el continente. Y Guatemala tiene entonces que ser un país que otra vez, tal como lo ha hecho con la antigua, le muestra al continente lo que es hacer las cosas bien y lo que es hacer las cosas con amor a la excelencia. Pero en fin, la educación es fundamental, un hombre pobre puede salir de la pobreza, pero un hombre o una mujer de 80 años, sin fuerza, quizá enfermo, no puede trabajar, puede tener todas esas virtudes personales, pero no puede trabajar, no puede obtener ingresos. Y en América Latina hay millones de viudas, los hombres, las mujeres se portan mejor que los hombres y viven mucho más tiempo. Entonces, viven más, pero muchas veces viven solas. Entonces, cuando una cosa es vivir sola con un ingreso razonable y otra cosa es vivir sola sin ingresos. Es el infierno en la tierra. Entonces, a mí me tocó emocionalmente muy fuerte el problema de la pobreza en la vejez. Y comencé a estudiar el sistema de pensiones de Chile, de América Latina, de Europa. Me encontré con el príncipe von Bismarck,
me encontré con el Social Security americano y dije, pero esto es obsceno. A los trabajadores les quitan 10, 20, 30% de su salario todos los meses y pese a eso le dan una pensión miserable al final de la vida. Algo está profundamente malo ya no en las personas que manejan el asunto, sino que está malo en la estructura. Y ahí fue cuando se me ocurrió la idea de decir, bueno, ¿por qué en vez de que esta cotización, esta contribución social, vaya al Estado y a pagarse inmediatamente a los pensionados, ¿por qué no creamos un sistema de ahorro nacional gigantesco, seguro, bien estructurado, de manera tal de que estos ahorros de los trabajadores no sean un impuesto, sino que sean una contribución a una libreta personal de ahorro? O sea, que cada trabajador, incluso el hombre que gana el salario mínimo, pueda colocar, digamos, el 10%, es la tasa en Chile, en otros países puede ser más, pero digamos el 10% de su salario todos los meses en una cuenta, en una libretita, la llamé yo cuando expliqué esto al país, una libretita de ahorro, como la que muchas de nuestras madres quizás nos han dado, porque antes las madres metían y hoy día esa ética del ahorro, pero el trabajador generalmente no puede ahorrar a fin de mes porque no le alcanza el sueldo. Llega a fin de mes y se ha gastado todo, porque tiene que comer, tiene que vivir. Entonces, yo dije, de la crisis de las pensiones, hay una oportunidad maravillosa de transformar a cada trabajador en propietario y al mismo tiempo mejorarle las pensiones. Y eso es permitiendo que algo que es un impuesto, que el hombre paga de todas maneras, porque el impuesto a las pensiones las pagan desde el trabajador más humilde al más alto, no es el impuesto a la renta que supuestamente pagan la gente más alto de ingresos, el impuesto a las pensiones se paga universalmente. Entonces yo dije, aquí hay un impuesto del 10% y lo voy a transformar en una contribución a la libretita. Y cada trabajador va a colocar 10% todos los meses por 40 años, por 45 años, y comienza a trabajar a los 20 hasta los 65. Bueno, y aquí viene algo extraordinario, que fue la intuición que yo dije. Yo dije, los banqueros, los empresarios, los inversionistas, los abogados, los financistas siempre han sabido, desde Venecia, por decirlo, que el ahorro mantenido en una cuenta gana lo que se llama el interés compuesto. En otras palabras, el interés que se paga, si se mantiene dentro de la cuenta el próximo año, usted gana un interés sobre el capital más el interés, es el interés sobre el interés. Y si ustedes lo estudian, van a ver que eso produce una curva exponencial. Eso allá al final es una curva exponencial, esto de acá no, esto es una curva tortuga. Lo de allá se llama una curva exponencial, que crece así. Bueno, así crecen los ahorros con el interés compuesto. Einstein dijo alguna vez, supuestamente, nunca he podido encontrar la cita, de que el interés compuesto es la fuerza más poderosa de la humanidad. Y Einstein sabía de fuerzas poderosas porque había estudiado la ley de gravedad y otras fuerzas poderosas. Entonces, lo que yo dije es, le voy a permitir al trabajador de Chile beneficiarse, al igual que el financista de Chile o el banquero o el abogado, de la fuerza del interés compuesto, permitiéndole que su impuesto al trabajo se transforme en un ahorro. Y todo trabajador va a beneficiarse de la fuerza del interés compuesto y se va a transformar no solamente en un propietario de capital, de ahorro para la vejez, sino que además ese capital va a crecer exponencialmente. Entonces el hombre a los 65, el hombre o la mujer a los 65 años, no van a tener la angustia de mirar si el gobierno tiene plata para pagarme la pensión, si el gobierno está en déficit o en superávit, si el partido político del gobierno está desperdiciando la plata o no. No, va a mirar la última página de su libreta y va a ver que tiene una cantidad de dinero que en relación a su salario es gigantesca. No es, de nuevo, igual a la fortuna de Bill Gates, pero en relación al salario de cada trabajador es gigantesca porque es 10% todos los meses por 45 años ganando interés compuesto. Déjenme decirle que en Chile, ustedes se podrán imaginar, todo taxista me reconoce, yo le hablo además a la gente en el metro, en el subway, en la taxi, yo a todo el mundo lo primero le pregunto cuánto tiene en la cuenta.
En Chile la gente tiene cantidad gigantesca. En el avión hacia acá vino el capitán del avión a decirme gracias porque yo tengo una gran cuenta, en fin. Yo le dije, maneje bien el avión, vuelva a la cabina entonces, ¿no? No me venga aquí a conversar, digamos. Me dijo, no, el copiloto está acá. Bueno, entonces ya que el hombre se puso simpático, le dije, ¿cuánto tiene? A mí me cuentan, no todos quieren contar porque, en fin, otras personas pueden querer beneficiar y la gente tiene cierto pudor con los obviamente. Pero yo, como soy el padre del sistema, tengo cierto derecho a preguntar. Bueno, ese piloto tenía $400.000 en su cuenta. $400.000 y yo le dije, ¿qué edad tiene usted? 52 años. Bueno, en Chile ya los fondos de pensión han desarrollado un software muy sencillo en que uno coloca su edad, coloca lo que está aportando, coloca lo que tiene y clic, ¿cuánto voy a tener a los 65? Y el software en un segundo, como ustedes saben, hace el cálculo. Entonces todo chileno sabe cuánto va a tener. Entonces, la otra pregunta le dije, capitán, ¿y cuánto va a tener a los 65? Para saber si le voy a pedir champaña esta noche a usted o solo vino. Bueno, y me dijo, mire, voy a tener $750.000 a los 65. Yo le dije, usted es un hombre feliz, muy feliz. Pues, me dijo. Ahora, yo vuelo por el mundo escogiendo en qué isla del Caribe me voy a retirar a descansar, recibiendo la pensión que viene con un capital de $750.000, que es una buena pensión. En fin, es el caso del piloto que tiene un ingreso alto. Pero todo trabajador en Chile tiene un capital importante. Un capital importante. Bueno, entonces esta fue la reforma. Yo comencé a explicar esta reforma. Alguien me preguntaba, yo volví a Chile obviamente a hacer clases en la universidad, pero me di cuenta que no sacaba nada solamente en explicarle esta idea a los alumnos. Entonces me conseguí un programa de televisión que no es tan difícil, si la mayoría de las cosas de televisión no hay buenos programas económicos, de manera tal de que cualquiera de ustedes, si estudia y se forma bien, lo van a convidar a la televisión, a la radio. Entonces yo me conseguí un programa de televisión y comencé a explicar esta idea en televisión y con el lenguaje sencillo que le estoy usando ahora y con humor, no usando lo que a veces los economistas hacen, que usar un lenguaje técnico, el lenguaje del doctor en economía para tratar de darse importancia. Es un grave error, porque obviamente que esa persona no persuade ni educa a nadie. Yo creo que el gran problema de mis colegas economistas es que hablan un lenguaje inentendible. Nadie les entiende nada, se entienden entre ellos. Pero nadie le entiende nada y por lo tanto la mayoría de las veces no son capaces de convencer a los políticos o a los abogados de su reforma. Entonces, obviamente que si uno quiere cambiar el mundo, no solamente tiene que conocer su economía muy bien, y yo recomiendo el estudio duro y riguroso, especialmente mientras son jóvenes. Estudien, no crean que saben cambiar el mundo todavía no saben ustedes. O sea, ustedes tienen que estudiar, preguntar, leer. Ya llegará el momento en que ustedes van a escribir columnas y van a dar cátedra, pero por ahora estudien. Cosa que realmente no les dicen, yo me imagino. Les dicen marchen, entreténganse, hagan. No, ustedes están en una etapa en que tienen que estudiar y por eso es que esta universidad la encuentro tan valiosa y el hecho de que ustedes hayan venido acá prueba que ustedes son una élite que entendió este punto bien. Bueno, yo comencé a aplicar esto en televisión. El gobierno, que yo no tenía ninguna relación con ella, escuchó. Un día el presidente de Chile me llama y me dice, he escuchado en televisión sus comentarios, hágame una conferencia. Hice una gran conferencia a todo el gobierno, a los ministros, y de esa conferencia me transformó cuando tenía, la conferencia la hice con 28 años de edad, me estudiaron durante un año a ver si mi idea era razonable y recién cumplido 30 años me nombraron ministro del Trabajo y Previsión Social de Chile, que era el segundo cargo de mayor importancia detrás del ministro de Economía, porque manejaba el sistema de pensiones entero de Chile. O sea, miles de millones malgastados, ineficientes, pero los manejaba. Y como digo, ahí tuve la tentación, como siempre, de decir, bueno, ahora que soy ministro me dedico aquí a hablar, a hacer discursos, a ir a las recepciones, que he invitado a todas las embajadas extranjeras, a los viajes. Pero en vez de eso, yo considero que el deber moral de cualquier persona que tiene un cargo público no es, por supuesto, beneficiarse del cargo público, sino que usar ese encuentro transitorio, tiene que ser transitorio, como expliqué lo del general Washington,
El encuentro transitorio, momentáneo con el poder, tiene que ser para usarlo para el bien, usarlo para hacer la reforma que el país necesita y después renunciar al poder y no querer ojalá volver nunca más al poder, porque de otra manera se transforma siempre la persona en un candidato permanente al poder, entonces no hace las reformas correctas. Porque el que quiere ser candidato permanente al poder, evidentemente tiene que hacer miles de compromisos, decirle a la gente cosas que no son verdad, medias verdades, y nunca arriesgarse con reformas profundas. Entonces, con mi equipo, formé un gran equipo de gente joven, nos lanzamos a preparar el proyecto de ley. Yo lo seguí explicando al país por televisión, no abandoné mi programa de televisión, incluso lo cambié, eso sí, porque el primer programa era un programa de media hora, de una explicación profunda. Como ministro decidí hacer un programa que fue muy exitoso en que yo hablaba 3 minutos en el horario más escuchado dentro de las noticias. O sea, yo inventé este programa porque yo me di cuenta que la gente no le gusta escuchar a un ministro o a un presidente. Bueno, Fidel Castro no estaba de acuerdo conmigo, digamos, pero en Cuba, ustedes saben que está prohibido el control remoto, digamos, entonces nadie puede moverse del canal en que está Fidel Castro, digamos, pero una vez que se inventó el control remoto, ningún ministro, ningún presidente tiene el derecho, o sea, tiene asegurado que la gente lo va a escuchar porque usted aprieta el botón del control remoto y va a ver el partido de fútbol o va a ver la película, la telenovela, en fin. Entonces, uno tiene que ganarse la atención del público compitiendo con cosas muy atractivas. Entonces yo le dije al canal de televisión que quería darme 1 hora. El canal de televisión dijo, usted ministro, hable 1 hora, o si quiere como Fidel, hable 4. O hable 10. Yo le dije, no, yo quiero hablar 3 minutos. Me dijo, pero ¿cómo si 3 minutos nadie es capaz de decir nada? Yo le dije, no, en 3 minutos. Esto es un adelanto, me dijo el otro día Twitter, entre paréntesis. Yo creo que Twitter me tiene que dar un royalty a mí, porque yo inventé el Twitter oral. Entonces yo dije, no, yo calculo que en 3 minutos nadie puede abandonar la televisión para ir a buscar una cerveza porque ya puede haber terminado y estar en el partido de fútbol y perderse los goles los hombres, o las mujeres perderse la telenovela, no sé cómo será la estructura, pero entonces 3 minutos la gente se queda. Entonces en esos 3 minutos yo voy a pasar mi mensaje. Y entonces fui a la hora de las noticias, a las 9:30 de la noche, tenía que esperar en mi oficina, porque el programa era en vivo, esa es la gracia. Entonces sentarme al lado de las presentadoras, que eran bien simpáticas, esa parte no era mala, pero a uno le colocaban estas cosas, estas cosméticas, todas estas cosas, pero en fin, era trabajoso. Y a las 9:30, entonces yo aparecí y le dije a la gente, yo recuerdo aparecí además, bueno, aparecí con un reloj de arena, esos relojes que alguna madre usa para los 3 minutos de hacer el huevo duro. No sé cómo se llamará ese reloj de arena. ¿Ubican esos relojes? Sí, esos relojes. Entonces, ¿por qué lo hice? Porque yo partí y dije, soy el ministro del Trabajo y Progreso Social. Todo Chile sabía, por supuesto. Y les tengo una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia es que el sistema de pensiones está totalmente quebrado. Y lo sé muy bien porque yo estoy a cargo. O sea, no hay más discusión. Si el que está a cargo del sistema de pensiones dice que está quebrado, quebrado está. O sea, no hay discusión. Por eso yo noté en los camarógrafos que todo el mundo se aferró. El sistema de pensiones está quebrado. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que tengo una solución. Pero la solución no la puedo explicar en una vez, sino que voy a hacer programas, les dije, de 3 minutos. Ahora, nadie cree a un ministro que va a hablar 3 minutos, porque un latinoamericano que dice que va a hablar 3 minutos, realmente está diciendo 30 minutos. Eso está en los genes latinoamericanos, por supuesto. Entonces le dije, no, yo voy a hablar 3 minutos de verdad. Y he traído un reloj de arena aquí, que lo voy a colocar al frente mío en cada programa. Y una vez que mis 3 minutos se acaben, yo le autorizo al camarógrafo que corte el botón. Y no va a ser exiliado, ni le va a pasar nada malo, digamos. Corte el botón y me saque de la pantalla. Obviamente que esto es un poco juego visual, pero es bien atractivo que un ministro se autoimponga una norma, si ustedes quieren, de humildad oral y de que va a hablar solo 3 minutos. Bueno, entonces eso fue lo primero. Entonces le dije así que el próximo, una vez a la semana, el próximo miércoles a exactamente la misma hora,
Nos vemos y comienza la buena noticia. Yo usé un solo programa para llorar. En América Latina es otro problema. En América Latina los ministros, presidentes, lloran mucho, critican. En América Latina nos gusta diagnosticar el mal, no construir la solución. Entonces, yo dije, no, yo voy a usar un solo programa para el problema. Y ya lo dije, está quebrado, no hay más que hablar. ¿Para qué les voy a explicar quién lo quebró, cómo se quebró? Está quebrado, punto. La próxima semana la solución. Bueno, la próxima semana muy simple, llegué con una libretita de ahorro de un banco, no había sistema de pensiones. Le dije, ¿le gustaría a ustedes tener su ahorro aquí, en esta libretita? ¿O prefieren seguir mandándola al hoyo negro, que es el Estado? La astronomía habla de los hoyos negros, que todo lo que entra no se sabe hacia dónde va. Bueno, expliqué que la libreta versus el hoyo negro. Pero imagino que ustedes temen por la seguridad. Bueno, la próxima semana llegué con 10 canastitos y 10 huevos. Y les dije, miren, aquí mi madre me enseñó de chico que nunca hay que colocar los huevos en la misma canasta. Entonces el sistema de pensiones chileno, la plata, va a estar colocada no solamente en 10 canastas como esta, y coloqué un huevo en cada canasta, sino que va a estar en 1000 canastas. Y si se cae una canasta, y tiré una canasta al suelo, se explotó el huevo, todo muy teatral, van a haber 999 canastas con un huevo. Bueno, es un gran economista, se ganó un premio Nobel por esta idea, se llama Harry Markowitz, esto se llama la teoría de la diversificación del portafolio, pero le dije, mi madre captó esto el primer día, o sea, toda mujer latinoamericana sensata entiende que los huevos no hay que colocar en la misma canasta. Esto no lo entienden algunos banqueros de Lehman Brothers, eso no lo entiende, pero una madre sensata en Lehman Brothers y no habría habido la crisis de Wall Street, no me cabe duda. De verdad que el sistema va a ser muy seguro. Ahora ustedes preguntarán, ¿y qué le pasa a la persona que no alcanza a ahorrar en la próxima semana? Entonces llegué con un vaso de agua a medio. Dije, bueno, todo el mundo va a ponerle agua al vaso, pero si una persona, por ser muy pobre, por estar desempleada, llega a los 65 sin el vaso lleno de agua que le permite una pensión mínima para vivir con dignidad, el Estado que está acá va a llenar con un jarro hasta el tope el agua. Entonces llené el vaso para explicar lo que llamamos nosotros la pensión mínima o la red de seguridad social, para que la persona muy vulnerable en la sociedad sepa que va a tener una pensión de subsistencia de todas maneras. Pero yo espero que esa pensión le llegue solo al 5, al 10%, al 15% de los chilenos a la larga, y el resto todo tenga su pensión en base a su libretita. Bueno, en el cuarto programa expliqué que también iba a permitir que la gente hiciera ahorros voluntarios por encima de este ahorro del 10% obligatorio, porque hay personas que pueden querer retirarse antes de los 65 años porque, en fin, no les gusta su trabajo, porque tienen una pasión por la jardinería, por la poesía o por los nietos, y está muy bien que una persona, si quiere, pueda retirarse antes de los 65 años, pero con sus propios ahorros, no con los ahorros o los impuestos del señor de al lado. Entonces, si usted quiere retirarse antes de los 65 años, puede ahorrar otro 10%, todo libre de impuestos, di los incentivos tributarios correctos, y muchos de mis amigos hoy día colocan 15% al mes, y están calculando, todos los software le dicen exactamente cuándo van a poder, y muchos de ellos a los 55 van a dejar su trabajo normal. Ahora no significa que no van a hacer nada en una hamaca, no, van a hacer otras cosas nomás. Van a cambiar de profesión, van a viajar por el mundo, van a escribir libros. Bueno, cada uno es libre de cuando se retira, siempre que lo haga con su propio esfuerzo. Bueno, y me pasé un año explicando esto, un año entero. Entonces, cuando logré que me aprobara la ley, la gran reforma, la gente del país, todo el mundo sabía perfectamente de qué se trataba la reforma que yo estaba explicando. Esto no fue una sorpresa, no fue hecho bajo la mesa. Y especialmente por la siguiente razón, y esto lo aprendí de la gente. Yo comencé al mismo tiempo el programa de televisión a visitar todos los sindicatos del país, muy hostiles al principio, pero la gente es buena persona. Si uno explica con verdad y sin miedo, obviamente que siempre está el politizado, el comunista que grita, pero ¿qué importa? Le dice no grite más, señor, y a la larga el resto lo echa para afuera. Si uno
Pero yo no tengo ningún miedo a los trabajadores, esto de tenerle miedo a los trabajadores, es ridículo, si los trabajadores somos nosotros. Entonces yo me hice invitar a todos los sindicatos del país. Muchas veces los dirigentes no querían, pero ¿cómo le van a negar una invitación a un ministro? Que además llegaba solo, no llegaba con escolta y con autos, con balizas que hacen los gobernantes de América Latina. No, hay que llegar tranquilo, humilde, solo con la idea. Uno no está nunca solo cuando tiene las buenas ideas. Entonces, yo le expliqué, bueno, y en una de estas charlas con los sindicatos, recuerdo, un trabajador común y corriente levantó la mano y me dijo, ministro, me parece muy interesante lo que usted nos está planteando, una solución, no entiendo la complejidad, pero entiendo una libretita, entiendo los huevos, las distintas canastas, pero no me gusta que usted me imponga esta idea. O sea, a mí no me gusta que la ley me obligue a la libretita, aunque la libretita sea buena, ¿por qué? Y yo escuché y dije, qué interesante lo que me ha dicho este señor. A nosotros se nos había ido eso porque todas las leyes siempre son obligatorias para todo el mundo, no hay leyes voluntarias. Entonces yo me fui a mi oficina, paré todas mis reuniones, me puse a pensar y le dije, después a mi equipo le dije, mire, vamos a hacer un gran cambio. Esta ley va a ser introducida en forma voluntaria. Le vamos a dar a cada trabajador la opción de quedarse en el sistema estatal, quebrado, del príncipe Bismarck. Pero si hay alguien genéticamente comunista en Chile que no quiere ahorrar dinero, que no quiere ser rico, que no quiere ser propietario, que se quede ahí nomás, allá él. Que no le impida a los demás tener propiedad. Pero si alguien no quiere tener propiedad, hay gente en el mundo que odia la propiedad, bueno, allá ellos. ¿Por qué lo tenemos que obligar? Y entonces le vamos a dar la opción a cada trabajador de moverse al nuevo sistema. Y si se mueve al nuevo sistema, le vamos a calcular lo que llamamos un bono de reconocimiento, que reconozca las contribuciones hechas al sistema de seguridad social en los años anteriores, porque de otra manera es muy fácil para el joven de 25 años moverse, pero muy difícil para un hombre de 50 moverse y perder todo lo anterior. Así que esto me requirió un esfuerzo intelectual extraordinario de crear una forma de compensar a las personas que habían estado ya en el sistema antiguo y lo solucionamos con lo que se llama el bono de reconocimiento. Ahora, inicialmente todo mi equipo técnico se opuso a esto, porque evidentemente que es muy complicado hacer una opción libre, porque si no sabemos cuánta gente se va a pasar, no sabemos cuánto le va a costar al fisco el primer año, no sabemos cuánto van a ser los bonos de reconocimiento, no sabemos, claro, la libertad tiene incertidumbre, la vida libre tiene incertidumbre. Pero es mucho mejor darle a la gente libertad, aun cuando hayan dificultades técnicas. Y yo les dije, vamos a tener que trabajar más en lo que se llamó la transición al nuevo sistema. Pero yo exijo, yo propongo, yo soy el ministro, esto va a ser voluntario. Entonces, el próximo comentario de televisión en el país, ya era el último, creo, llegué y les dije, he pasado un año entero explicando esta idea de la libretita, yo creo que es una gran idea, pero puedo estar equivocado, y ustedes pueden creer que es una pésima idea. Bueno, les tengo una maravillosa noticia, a esta fiesta no están obligados a ir, porque a ustedes si los invitan a una fiesta obligado, no les gusta la fiesta obligada. A esta fiesta, yo creo que es una fiesta, pero el que no quiera entrar a esta fiesta no entra. Se queda en el sistema antiguo, con los riesgos del sistema antiguo. Yo ya no voy a estar cuando jubilen. Imagínense, o sea, fue una noticia extraordinaria. Al día siguiente los titulares. Bueno, y obviamente que una serie de economistas, socialistas chilenos dijeron, estupendo, aquí el ministro va a fracasar, los chilenos somos estatistas. Decía el otro día un conferencista muy amigo mío que nosotros los latinoamericanos tenemos todos estos malos hábitos. Como ustedes se dieron cuenta, yo no estoy tan de acuerdo. Nosotros no tenemos nada genéticamente malo en América Latina. Todos esos malos hábitos, que lo describió con mucha ilustración y muy bien, son en gran parte porque hemos tenido 500 años de estatismo, los mismos españoles que nos dieron
estas iglesias y estos conventos y estas casas maravillosas y nos dieron nuestra lengua maravillosa y nos dieron nuestra fe, también lamentablemente nos dieron un sistema centralizado, vertical, paternalista, borbónico, etcétera, etcétera. Entonces llevamos 500 años de estatismo. Entonces, claro, con 500 años de estatismo, todos los incentivos están mal colocados y el latinoamericano sabe que se ahorra, un gobierno le va a robar los ahorros como se lo han robado 100 veces en la historia. Entonces, si la gente cree que le van a robar los ahorros, mejor vamos a cenar esta noche, digamos, y gastémonos todos los ahorros. Entonces, no es que el latinoamericano genéticamente, él usaba psicológicamente. No hay ninguna teoría, nadie ha mirado el cerebro del latinoamericano y no ha encontrado que el latinoamericano jamás ahorra, jamás trabaja. No, yo no estoy de acuerdo con esa tesis es muy pesimista y es muy grave, porque la verdad es que si psicológica o genéticamente somos incapaces de ser empresarios, somos incapaces de hacer nada bien, entonces estamos condenados a la pobreza y al subdesarrollo y a la violencia, porque al final del día la pobreza permanente lleva a cierta gente, lamentablemente, incorrectamente, pero lleva a la violencia. Si detrás de la violencia está la pobreza y la desesperación. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces por eso es que me atreví a dar la opción. Porque yo estoy seguro que la mayoría de mis amigos economistas y algunos amigos míos liberales no habrían dado la opción porque creen que el latinoamericano no se la puede. Y es genéticamente estatista, entonces ¿para qué dar la opción? Acuérdense que yo tenía en contra las cúpulas sindicales izquierdistas. En Chile había un partido comunista poderosísimo que eligió un presidente, enquistado en todos los sindicatos del país, en todas las facultades de letras, de humanidades. Todos los profesores, los decanos, son todos por confusión, no por malas personas. Escriben muy bien poesía, pero cuando entran a la economía tiene una confusión, pero planetaria esta gente. Que si se las podemos liberar van a vivir mucho mejor vida y yo siempre paso ayudándolo a salir de la confusión, porque son gente buena. Si aquí, esto no es entre los buenos y los malos, estos son errores intelectuales profundos. Bueno, la buena noticia. Esta ley se aprueba el 4 de noviembre de 1980, después de 2 años de trabajo, de cada detalle. Acuérdense que para hacer buenas reformas los detalles son fundamentales. A veces se dice el demonio, el diablo está en los detalles. A mí me gusta decir Dios está en los detalles. Digamos, hacer los detalles bien en una construcción, en la Casa Popenoe es una maravilla. Dios está en los detalles en la Casa Popenoe. Bueno, la reforma muy bien hecha, hacer reformas simplonas que después se caen, tiene un costo para el país extraordinario y un costo para los reformadores también. Hay muchos reformadores liberales de América Latina que han fracasado, pero de marca mayor, porque no hacen las cosas bien. Después de 2 años de estudiar cada detalle de la reforma, de pensar, de ser prudente en la libertad. Yo inventé un término que explicaba, yo decía, esta es una reforma revolucionaria en su concepción, de Bismarck al ahorro individual, pero conservadora en su ejecución. O sea, es una ejecución prudente. Hay que ser prudente cuando uno está cambiando las leyes de un país que van a afectar a todo el mundo. La concepción es revolucionaria porque yo creo que el príncipe Bismarck estaba profundamente mal. Y Marx y Bismarck son el mismo grupo colectivista que estaba mal y ha estado muy mal. Y para poder salir de eso no se puede salir de a poco, hay que salir con una concepción radical, revolucionaria. Pero la ejecución tiene que ser prudente, conservadora. Esa es la fórmula del éxito. En todo, por lo demás, en la vida, en la empresa y en las políticas públicas. El 4 de noviembre de 1980, finalmente, después, ustedes no se pueden imaginar la oposición intelectual, la confusión de América Latina, hacer esto el año 80. En el año 80, para que ustedes se acuerden, el mundo era distinto. En el año 80, en la Unión Soviética estaba un señor Leonid Brezhnev. Ustedes jóvenes no deben ni conocer a Leonid Brezhnev, digamos, un dinosaurio comunista, pero dinosaurio.
En Francia acababa de ser elegido Mitterrand, un presidente socialista, que después se dio vuelta a la chaqueta, pero al principio era un presidente socialista que decía Europa entera va hacia el socialismo, Europa occidental. O sea, era un mundo tremendamente hostil a la idea de libertad. Pero, como hay un Dios en esta vida, como sabemos, esa noche yo llego a mi casa agotado a descansar, prendo la televisión a ver lo que fuere, ¿ah? Y están dando la gran noticia que en Estados Unidos ha sido elegido ese día Ronald Reagan de presidente de Estados Unidos. Con lo cual cambió el mundo en muchos sentidos. Tengo una gran admiración por el presidente Reagan. De manera tal que yo comparto con el presidente Reagan, salvando la diferencia de él, que es obviamente un estadista, yo soy solo un humilde ministro chileno, pero saltando las diferencias, compartimos el mismo día público de mayor felicidad. Él fue elegido presidente y yo logré la aprobación, la firma de mi ley. Y entonces yo coloqué 6 meses para que el sistema pudiera comenzar a funcionar, porque tenían que crearse las empresas privadas que iban a administrar el sistema, había que encargar los softwares, no había nada, no había nada. Y mucha gente me decía, ponga 2 años. Y dije, no, en 2 años puede pasar cualquier cosa. El mínimo tiempo yo hablé con banqueros, financistas, ejecutivos, eran todos gente que yo había estudiado en la universidad, si bien mantenía la distancia en las políticas públicas, porque yo creo que hay que separar absolutamente los negocios de la política. Yo incluso tengo una anécdota muy bonita en mi Cascabel al Gato, de que una vez todos los banqueros de Chile me pidieron una reunión muy privada, con grandes vinos, en fin, muy amable, todo iba estupendo hasta que al final el presidente de los banqueros, que conocía, me dijo, mira José, tu reforma es extraordinaria, va a cambiar Chile, pero no deberíamos aceptar ninguna empresa extranjera que viniera aquí a competir, a manejar estos dineros, porque ¿por qué los extranjeros van a manejar? Entonces, tu ley tiene un solo error. ¿Por qué no le cambia el artículo 82 y colocas que solo nosotros, tu amigo, que tú nos conoces? Sí los conozco y por lo mismo. Ustedes son muy buenas personas, pero el deber de ustedes es maximizar las utilidades para sus accionistas, y eso está bien. Pero mi deber es introducir la máxima competencia. Aquí va a haber libre entrada total. Aquí puede venir Citibank, Banco de Santander, el Deutsche Bank, el Banco Guatemalteco del Desarrollo. Aquí el que quiera venir puede abrir una empresa y será el trabajador el que elige quién le maneja su pensión. Yo le digo, obviamente, que le di libertad al trabajador, pero el trabajador tiene que tener libertad en un amplio espectro, no puede tener la libertad solamente entre los 6, 7 banqueros chilenos, porque nuestros países son chicos. Entonces, con mucho aprecio, yo quiero ser claro, con mucho aprecio al rol de todo banquero, porque ellos están haciendo un trabajo fundamental de unir ahorro e inversión, dejémonos de cuento. Es un rol fundamental en una economía de mercado, pero debe haber competencia. Y entonces esa reunión no terminó tan alegre como había comenzado, porque bueno, todo, pero yo le dije, le dije, y no me pidan ninguna reunión más, porque yo soy partidario de que haya una muralla china entre los negocios y la política. Yo creo que no se puede mezclar negocio y política, porque se produce este tipo de problema. Ahora, esa fue una reunión cordial, nadie amenazó a nadie, yo era muy independiente, era doctor en economía, no necesitaba un trabajo en el sector financiero chileno, así que la verdad es que fue una reunión cordial, yo podía decir no de manera absoluta. Pero lamentablemente, si la persona que está en la vida pública tiene sus relaciones la cosa se llama. Y esto es muy importante porque si no hay competencia en un sistema, las comisiones que pueden cobrar estos fondos de pensiones se pueden comer el retorno de los trabajadores. Entonces, la competencia es la que mantiene bajas las comisiones, y al mantener bajas las comisiones, la rentabilidad neta que se llama es más alta, y eso hace que el trabajador beneficie. Bueno, aprobada la ley, todos los periodistas a la salida, muy bien, señor ministro, pero usted ha dejado que esto sea libre, el traspaso de un sistema al otro. Por tanto, ¿qué pasa, señor ministro, si nadie se cambia a su sistema? Era una pregunta inteligente de los periodistas. Entonces yo siempre bromeaba y decía, mire, todos mis amigos
todas mis pololas universitarias, ¿cómo usan polola mis novias universitarias? No eran tantas, pero todas me han prometido que se van a cambiar, así que por lo menos vamos a cambiarnos una 8 personas. Pero 8 personas habría sido el desastre más absoluto, porque yo además coloqué la fecha de inicio del sistema, eso estoy muy contento, el 1 de mayo. Porque yo había puesto en la ley 6 meses, me di 4 de noviembre, rápidamente veo mi agenda, veo que eso da el 4 de mayo. Y yo dije, no, nada de 4 de mayo. El 1 de mayo es el día que la izquierda celebra como el día de la lucha de clase, tirar bombas Molotov, el Che Guevara, en fin. No, dije yo, aquí para adelante yo quiero que se celebre el 1 de mayo como el día que los trabajadores se pudieron liberar del Estado colectivista y pudieron transformarse en propietarios. Que el 1 de mayo en Chile al menos, y en los países que yo me proponía convencer de esta idea, sea el día de la liberación del trabajador. Y entonces coloqué en la ley el 1 de mayo, un acto casi de provocación, como llaman los comunistas tienen buenas palabras, es un acto de provocación intelectual, simbólico. No les gustó nada, no les gustaba nada, pero ya que el 1 de mayo. Entonces el 1 de mayo de 1981, a las 8 de la mañana se abrieron las puertas de todas estas instituciones de manejo de pensiones y yo me levanté a las 4 de la mañana y habían filas y filas y filas de trabajadores modestos que estaban ahí para salirse del sistema estatal e irse a un sistema de ahorro manejado por el sector privado, regulado por el Estado para que nadie se robara las plata, por supuesto, pero manejado por el sector privado. Bueno, pero cuando los periodistas me preguntaban, yo decía, miren, esperemos que la gente me siga. Yo creía que me iban a seguir, pero la verdad que no tenía idea, no habían encuestas buenas en ese tiempo. Además, uno puede hacer encuestas sobre reformas que nadie conoce, uno puede hacer encuestas sobre si le gusta el agua dulce o el agua salada, pero hacer encuestas sobre estas grandes... Por eso es que los gobernantes que guían sus pasos con las encuestas no hacen nada grande, hacen cosas chicas, pero hacer grandes, si uno no puede encuestar... O sea, Dios no iba a encuestar la creación, desde ya no había nadie que iba a encuestar, me imagino. Pero en fin, no, hay que estudiar los temas y si uno cree que el camino correcto es ese, le ofrece libertad a la gente, pero nada de protegerse las espaldas con 800 encuestas. Así que yo no sabía qué iba a pasar. Bueno, el 1 de mayo se pasaron decenas o cientos de miles de personas. Solo en el mes de mayo se pasó una fracción apreciable y al final del año se había pasado el 75% de los trabajadores chilenos y hoy día se ha pasado el 95% de los trabajadores chilenos. 95% han votado con su futuro previsional de pensiones por un sistema como este. Es un plebiscito extraordinario a favor de la libertad y por supuesto que se pasaron todas las bases socialistas y comunistas. O sea, una cosa es lo que digan los dirigentes, pero la gente de abajo, el trabajador comunista, un trabajador confundido, que lamentablemente lo han confundido, pero es una buena persona, él y su familia, hay que ganárselo con la idea de la libertad y con la reforma se pasó todo Chile. Y por eso es que en Chile hoy día ya no hay comunismo, no hay virtualmente marxismo, porque la gente es propietaria, y los propietarios no son comunistas, la gente que es comunista es la que no tiene jamás la expectativa de ser propietario. Bueno, eso es la historia, quiero terminar a las 12 puntos para que comencemos preguntas y respuestas. Esa es la historia del éxito de esta reforma. Ahora yo me he dedicado mi vida después de eso a expandirla por el mundo. Hoy día hay 9 países de América Latina que han seguido a Chile, total o parcial. Desde ya los 3 países quizás más en la buena dirección hoy día, lo cual es interesante. México, Colombia, Perú, que yo creo que son países que, con todas sus imperfecciones, van en la buena dirección. Yo invertiría en esos países. Bueno, esos 3 países tienen un sistema sólido y bueno de pensiones privadas a la chilena. Y yo estuve con los 3 presidentes, con Uribe, con Fujimori y con Zedillo, incluso Roberto Salinas, no sé si está acá, mi embajador en México. Nosotros convencimos a los presidentes, a los ministros, a los legisladores, 800 reuniones, charlas, y esto se hace de a poco con perseverancia. Bueno, y esos 3 países van bien. Y hay otros países que la tienen en América Latina, pero la hicieron de manera más parcial. Argentina la hizo muy imperfectamente, lamentablemente. Bolivia la hizo imperfectamente. El Salvador tiene un buen sistema, pero lamentablemente es chico, tiene solamente 2 AFP. Podemos discutir el detalle, quizá, con el café. Pero El Salvador hizo una buena reforma, sin duda.
9 países. Y después, con la caída del muro de Berlín, yo crucé el Atlántico, comencé a explicar esto en países excomunistas, donde la receptividad a esta idea era extraordinaria, y con gran orgullo, Polonia, un gran país, fue el primer país excomunista que aprobó esta reforma. Yo acabo de estar hace un mes con Lech Walesa, el gran líder que se alzó contra el comunismo, el líder sindical que se atrevió contra el imperio soviético. Compartimos un panel en Zagreb, Croacia, solo hace un mes. Y yo tuve el honor de compartir con él, le tengo gran admiración, y además de entregarle mi libro El cascabel al gato en polaco al líder anticomunista polaco y decirle, mire, usted tiene este sistema, acabamos de celebrar 10 años del sistema polaco en Varsovia, y cada trabajador, los hijos de Lech Walesa, los nietos de Lech Walesa, tienen una libretita a la chilena. De manera que ya llevamos 30 países en el mundo, con aproximadamente 250 millones de trabajadores en el mundo con una libreta. El más grande de América Latina, por supuesto, es México. Hay 40 millones de mexicanos con una libreta. Esas son reformas que le cambian la vida a la gente. Esas son verdaderas revoluciones. No el cuentito del Che Guevara, de andar matando gente por la selva. No. Eso no le cambia la vida a la gente. Toda esa camiseta hay que quemarla. Lo que le cambia la vida a la gente es darle un futuro a su familia. Bueno, hay 250 millones de trabajadores en el mundo que ya son propietarios. Pero en fin, yo me siento culpable de que hayan solo 250 millones y no 3.000 millones, así que tengo mucho que hacer en el futuro y vamos a seguir trabajando en esa línea. Así que abramos la discusión y muchas gracias a todos por su atención. Gracias. Bueno, mi nombre es Yomaris, yo vengo de Venezuela. Yo quisiera saber cómo puede funcionar este sistema en países con hiperinflación, como Venezuela, que puedo dar el ejemplo que mi papá compró un carro hace muchos años que le costó lo que hoy equivale a 17 bolívares y hoy cuesta, hoy un carro más o menos del mismo rango, obviamente nuevo, cuesta alrededor de 170.000 bolívares. ¿Cómo puede funcionar cuando lo que ahorramos hoy no va a valer nada en Muy años? buena su pregunta. Usted tiene toda razón. Por eso es que yo hablé antes de que junto con esta reforma hicimos un conjunto de otras reformas. No tuve el tiempo de explicar una por una, pero una reforma fundamental es controlar las fuentes de la inflación. Y los economistas saben muy bien la manera de controlar la inflación. Nosotros en Chile lo hicimos fundamentalmente creando un Banco Central independiente que colocamos en la Constitución de Chile, en la Constitución. Nosotros los economistas escribimos eso y el Banco Central Independiente en Chile durante los últimos 20 años ha reducido la inflación, que Chile también tenía hiperinflación por mucho tiempo y hoy día la inflación en Chile es 2% al año, en promedio. El año pasado incluso fue 0%. O sea, primero o conjuntamente hay que enfrentar la inflación, usted tiene toda razón. Ahora, no hay que necesariamente llevarla a 2%, usted puede comenzar esto con inflación algo mayor, siempre que indexe los ahorros. Es algo un poco un tema, en Chile tenemos una larga experiencia de emitir bonos indexados. Entonces las empresas emiten un bono que se reajusta con la inflación, de manera tal de que los ahorros de los trabajadores también se reajustan con la inflación. Pero eso es verdad, no opera con inflaciones desbocadas como la que tiene hoy día Venezuela, sino con inflaciones más bien bajas. Pero en Chile todo sigue indexado, incluso más, la pensión en Chile. Cuando el trabajador llega a los 65 y cambia su capital por una pensión de por vida, esa pensión está indexada a la inflación. Y es muy bonito porque entonces la persona sabe que si va a tener una pensión de $1.000, son $1.000 en poder adquisitivo constante. O sea, saben que van a poder vivir hasta los 90 comprando en el supermercado la misma cantidad de comida a los 90 que a los 65. O sea, el poder adquisitivo de la pensión es constante. Y eso se logra porque los instrumentos financieros que están invertidos, los ahorros, los bonos, están indexados a la inflación. Pero eso ya es algo más técnico. Eso cuando Venezuela esté lista, nos vamos a Caracas y en 24 horas le resolvemos este problema de la indexación. Pero usted tiene un muy buen punto de que en un país con la inflación desbocada y con además falta de respeto a la propiedad privada, es muy difícil este sistema. Por eso es que Venezuela tiene que preparar, y va a llegar el día. Yo sé que los
amigos venezolanos acá están muy pesimistas porque obviamente creo, y con todo respeto, no se trata de una cosa del humor y otra cosa del respeto, yo creo que tienen un mal gobernante, pero en fin, lo han elegido ustedes hasta ahora, asunto de ustedes. Pero va a llegar el momento en que esos errores que está cometiendo este gobernante van a hacer que se va a ir, sí se va a ir, tarde o temprano se va a ir, de una forma u otra, ojalá sea de la manera menos dolorosa para Venezuela, pero se va a ir. Y Venezuela va a tener entonces, porque va a estar en condiciones económicas dramáticas, la posibilidad de hacer la revolución liberal. Entonces, si yo pudiera recomendarle algo a un joven venezolano, es no estar todo el día chequeando internet de lo mal que está y lo que está diciendo este caballero, este comandante, creo que... No, prepárense, estudien para el día, que ustedes no lo van a manejar ese día, depende de condiciones muy complejas, pero para el día que va a haber la posibilidad, no la inevitabilidad, sino hay nada inevitable en esta vida. Dios nos creó libres para hacer las cosas bien o hacerlas mal. Pero Venezuela va a tener la posibilidad, y la va a tener Cuba, y la va a tener, todas la van a tener, como la tuvimos nosotros. En Chile, algo extraordinario es que nosotros teníamos un equipo de economistas preparados para que en la crisis que fuera, nosotros no sabíamos cómo iba a evolucionar la crisis, para nada, quién iba a llegar, se iba a llamar Pérez, González, no teníamos idea. Pero como expliqué el domingo, en la Escuela de Economía de la Católica nos estábamos preparando, estudiando los problemas y estudiando las soluciones a los problemas, sabiendo que en la vida hay altibajo y hay crisis y hay oportunidad, y el punto es aprovechar una crisis y en vez de perder el tiempo, cambiar el país para siempre en la dirección de la libertad. Así que ese día va a llegar, amiga, a Venezuela, y desde ya yo voy a estar en Caracas apenas me inviten, porque yo voy a los países en crisis, y yo no voy a Suiza. En Suiza no hay nada que hacer, todo funciona bien, como reloj. Suiza es un aburrimiento, yo no voy a Suiza. Yo voy ahí donde hay problemas. Hay una frase famosa, hay un diálogo entre Benjamin Franklin y Thomas Paine, los padres fundadores, que le hablé ayer, el lunes, pero no alcancé a contar todo, en que Benjamin Franklin dice: allí donde hay libertad, ese es mi país. Claro, una expresión bonita pero Tom Paine, que era un revolucionario, un periodista revolucionario, ustedes se acuerdan, lo mencioné, el autor de Common Sense, le dice a Franklin, le dice: no, Benjamin, le dice, allí donde no hay libertad, ese es mi país. Porque yo ahí quiero ir a ayudar a ese país a pasar de la no libertad a la libertad. Yo me siento muy interpretado por eso. Hace un año me dieron un premio aquí en la Universidad Francisco Marroquín, una asociación norteamericana, y precisamente yo cité a Tom Paine, y el título de mi charla se llamaba el compromiso con principios en un mundo imperfecto. O sea, yo sostengo que todos nosotros vamos a tener que tratar con gobiernos, gobernantes, políticos que están muy, muy lejos de ser perfectos, déjeme decírselo. Pero si tenemos la oportunidad de ayudarlos para que caminen en la dirección correcta, hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo con los principios de uno. Esa es la diferencia. O sea, no hay que ceder los principios frente al gobernante imperfecto. Hay que aceptar que uno no puede trabajar solamente con Winston Churchill y con Margaret Thatcher o con Thomas Jefferson. No. Yo he estado con Vladimir Putin, que es un gobernante imperfecto. Bueno, y todos los que he estado son gobernantes imperfectos. Fujimori, Menem y Uribe, ahora que ahí está jugando a ver si se queda por tercera vez, es un signo de imperfección de mi amigo Uribe, soy amigo personal, pero en fin, hay que ayudarlos a todos, yo estoy dispuesto a ayudarlos a todos, pero a decirles la verdad. Y para eso hay que ir armado de una gran independencia, por supuesto, y no depender de ellos, eso es crucial. Pero el título de esa charla es, entonces, Venezuela donde no hay libertad, ese es mi país. Vamos a cambiar Venezuela, vamos a cambiar Cuba cuando llegue el momento. Mi nombre es Daniel, de Ecuador. Un poco se ha respondido mi pregunta con los argumentos anteriores, pero es un poco redoblar
las explicaciones sobre las bases que se necesitaron, y hablo más en el ámbito económico, las bases que se necesitaron para poder tener la reforma. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en el caso del Ecuador, un buen porcentaje de los fondos que se recaudan por los aportes de pensiones son utilizados por el gobierno para financiamiento. Sí, bueno, hay toda una bola de nieve que se crea aparte de eso, pero más o menos en ese sentido la pregunta. Claro, usted está hablando de algo muy importante que se llama la transición, porque yo le expliqué hoy día, el sistema de la libretita, que es lo que yo quiero a esta altura convencerlo a usted, o que usted, en fin, se abran a esta idea, la estudien, y si no les gusta, no les gusta. Pero una vez que un país decide el sistema de la libretita, y eso es lo que me ha pasado con todos estos presidentes, hay que hacer algo muy complejo, pero muy atractivo, que se llama la transición del sistema antiguo al sistema de la libretita. Y para eso hay que mirar, como usted dice muy bien, dónde están las platas actuales, cuáles son los déficits, cómo se va a financiar. Eso se llama la transición. No quise entrar acá porque eso requiere, bueno, economía, en fin, cifra, pero le doy dos cosas fundamentales. Primero, se puede hacer. La hizo Chile hace 30 años, cuando los mercados de capitales en el mundo no funcionaban bien. Ayuda mucho tener mercados de capitales mundiales que a uno le puedan prestar. Cuando no había computadoras, nosotros teníamos que hacer todos estos cálculos, recuerdo, con estas maquinitas calculadoras. Hoy en día, cualquier computador de ustedes es más poderoso que todos los computadores que habían en el universo en ese momento. O sea, usted, la transición yo se las puedo calcular en tu computador, la transición de Ecuador. Nos quedamos 5 horas, nos metemos a la dirección de presupuesto de Ecuador, yo tengo la fórmula en la cabeza. ¿Me entiendes? Te estoy exagerando un poco, pero lo que quiero decir es que hoy día ya se hizo, las fórmulas están. Yo tengo 20 chiquillos de 25 años que tienen sus propias consultorías, entonces yo cuando voy a hablarle a todos estos presidentes, yo los convenzo, pero después les digo hasta la vista, porque tengo que ir al próximo país, y después de todo hay 200 países. Entonces ellos dicen, sí, pero ahora ¿cómo seguimos con el detalle? Yo le digo, aquí hay 20 jóvenes en Chile con sus consultoras, invítelos, que se vengan por un mes a meter los deditos, y eso se puede hacer, ¿no? Lo que te quiero decir es que no te puedo explicar ahora el detalle, pero te digo, se puede hacer. Eso es lo que siempre le digo al presidente, para hacerlo corto, aunque pueda parecer un poco seguro de sí mismo, no importa. O sea, los presidentes que hay que tirarle el tanque encima, ellos se lo andan tirando a la gente todos los días. Así que yo les digo, mire presidente, yo sé que esto se puede hacer porque lo hice. Así que tranquilícese. Tome la decisión, póngase los pantalones, haga lo correcto. El resto lo hacemos. Ahora, segundo, y les recomiendo a todos ustedes que lean realmente un libro mío. Yo les voy a regalar a todos mi libro Libertad, Libertad, mis amigos, que es un libro con artículos sobre educación, son artículos de prensa básicamente. Pero yo tengo el libro que se llama El cascabel al gato. Y ese libro yo lo tengo colocado gratis, yo no necesito los derechos de autor, o sea, no, yo quiero que ustedes me lean. Está en mi sitio web, de manera que mi sitio web se llama José Pinera. Lamentablemente los gringos no crearon la internet sin la ñ, un gran atentado contra la cultura española. José Pinera, sin la ñ, por supuesto, junto .com, www.josepinera.com, anótenlo, muy simple, es mi nombre, .com. Bueno, métanse, los que están con computadora ahí pueden meter al tiro, a ver si alguno encuentra el cascabel al gato, y ahí está en la portada de mi sitio, dice el cascabel al gato. Ustedes saben cómo se imprime, se hace clic arriba y se pone impresión. Y ya sale el libro. Entonces, esto no hay. Impriman esta noche el cascabel al gato y en vez de estar ahí en la cerveza, en la fiestoca en la noche, léanse en una noche. Si en 2 o 3 horas se leen el cascabel al gato. Quiero ver al primero que mañana me dice por qué en la página 82 dice esto. Ese se gana otro capuchino. Entre paréntesis, están todos mis libros ahí listos para imprimir. Hay otro que es la reforma laboral. O sea, le puede interesar a los amigos ejecutivos, porque junto con esto es muy importante una reforma sindical, laboral. Hay un gran problema en toda América Latina con los sindicatos. En fin, en Argentina, en muchos países. Bueno, yo hice también la reforma sindical chilena. Ese libro se llama La Revolución Laboral en Chile. Clic, lo imprima. Y hay varios otros libros, también me tocó hacer una reforma minera importantísima, pero en fin, la minería no se da en todos los países
Si bien ustedes con tanta montaña deberían tener minería, con este país corrugado, como decía el otro día alguien, quizás tienen grandes riquezas mineras. No conozco nada del tema minero guatemalteco, pero callo otra invitación aquí Antigua y arreglamos la minería también. Otra pregunta. Mi pregunta va en el sentido siguiente, es decir, ¿De qué país es usted? de Costa Rica. Mi nombre Ok. es Víctor, disculpe. La reforma parte del principio que es válido y aplicable a todas nuestras naciones de que ya existe un sistema de pensiones deficiente. Pero ¿qué pasa dentro del sistema de protección de las libertades si yo quisiera tener un poco más de control de la propiedad, un poco más de libertad? Es decir, si yo quisiera poder tener la posibilidad de apartarme completamente del sistema de pensiones, aunque yo comparto la idea de que el ahorro para poderse retirar es viable y además es deseable. ¿Qué sucede si yo, ejerciendo mi libertad, prefiero hacer otro uso del ingreso que tengo? Ya, O por ejemplo, entiendo. también, si me permite, No, claro. ¿qué sucede si yo quiero capitalizar en algún momento parte o la totalidad de ese fondo que he ido creando a través del tiempo? Después de 20, 25 años, le pongo el caso quizá que usted mismo mencionó del piloto que ya tiene un fondo tan importante, pero de un pronto a otro se le determina una enfermedad grave que puede poner en peligro su vida y él decide capitalizar ese fondo para poder eventualmente acceder ya no solamente a la calidad de vida, sino a la vida misma. Es decir, ¿permite Perfecto. eso el sistema? No, pregunta muy interesante por dos razones. Una es que claramente en este espacio no he podido explicar la cantidad de opciones y libertades que tiene el trabajador. El trabajador tiene un amplio manejo de ese fondo. Tiene que hacer el fondo, pero puede escoger qué empresa se lo maneja. Dentro de cada empresa puede escoger entre 5 multifondos el grado de riesgo, la proporción de acciones y de bonos, de manera tal de que la gente joven tiene lo que se llama un multifondo con mayor cantidad de acciones, porque en el 40 años las acciones en Chile lo más probable es que van a rentar más que los bonos, pero la gente a medida que se acerca a la jubilación tiene que tener multifondos, mire qué rico, más en bonos. La gente puede escoger la edad de jubilación, la gente puede tener una segunda cuenta, se llama la cuenta 2, en que coloca ahorro y si tiene una enfermedad o si tiene una necesidad educacional puede retirar. Hay una cuenta 2. Hay un seguro de invalidez y sobrevivencia. Si a usted le pasa una enfermedad grave, obtiene de inmediato una pensión de invalidez, el caso que usted mencionó al final. Así que, entendámonos, esto tiene múltiples libertades intrínsecamente conectadas al sistema. Pero hay una imposición en que nos apartamos, por supuesto, al principio de la libertad total, si usted quiere, del sueño libertario total, y es aquella en que le obligamos inicialmente al trabajador, a todo trabajador, a tener algún ahorro. ¿Y por qué? Y este es un punto muy interesante porque esto lo pensamos nosotros. Nosotros cuando estábamos haciendo la reforma, a mí me gusta pensar todo del comienzo. La primera pregunta que yo le hice a mi equipo para pensar es, ¿y qué pasa si simplemente desmantelamos el sistema de Bismarck, lo abolimos y dejamos a todo el mundo libre de hacer lo que quiera totalmente con ese impuesto o contribución social? Y eso lo discutimos largamente. ¿Qué pasa? Que si después de al menos 60 o 50 años de que los latinoamericanos teníamos un sistema de pensiones estatal, el latinoamericano está acostumbrado a que el Estado le va a pagar una pensión. Y está acostumbrado, no genéticamente, como dije, pero sí culturalmente, todo latinoamericano mira al Estado, porque por 50 años el Estado le da una pensión. Ahora, yendo más atrás, como dije antes, el latinoamericano mira al Estado de hace 500 años, desde que la corona española llegó a América Latina y implementó un sistema básicamente paternalista. Entonces, si usted entrega libertad total de un solo momento
Y mucha gente, porque culturalmente está condicionada a creer que el Estado de todas maneras lo va a pagar, no ahorra en su vida. No ahorra nada, se come el ex impuesto, este 10%, le dice el marido a la señora, ahora podemos salir a comer, podemos salir a... Porque ya veremos a los 65 años qué joven a los 25 está obsesionado con lo que va a pensar a los 65. No, usted está obsesionado con cambiar el computador, el iPod, digamos, el telefonini que usan todos. No están ahorrando los 65, menos si en América Latina existe esta cultura. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros hubiéramos dado libertad total, que lo pensamos y somos liberales, clásicos, hicimos algunas estimaciones y focus group, en fin, hicimos nuestro trabajo bien hecho, nos dimos cuenta que la gran mayoría de los chilenos no habría ahorrado nada. Por supuesto que siempre hay uno que es el ahorrador, el viejo chico, digamos, pero la mayoría, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes, que son supuestamente liberales, yo estoy seguro que los dejamos libres para ahorrar o no para la vejez, y las damas se van a comprar ropa y los hombres aparatos electrónicos, digamos. No estoy seguro que van a colocar toda la contribución en una cuenta por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que si a los 65 años la inmensa mayoría de los chilenos han llegado a la vejez sin ahorros, el liberal coherente de esta postura, digamos extrema, que yo la llamo extrema, habría dicho, bueno, en ese momento el hombre que no ahorró se muere de hambre en la calle. Y tú, el liberal costarricense, pasa al lado del que se está muriendo y le dice, muérete por irresponsable. Yo, liberal responsable, ahorré, tú no ahorraste, así que muérete, vuelve a leer a Hayek. No, eso no va a pasar jamás. Y qué bueno quizás que no pase, porque serían sociedades inhumanas en que los liberales responsables aceptaran que la gente masivamente se muriera de hambre y tú les dijeras, muérete porque no fuiste un buen liberal a los 20 años. No, así no va a pasar. ¿Qué va a pasar en ese momento? Que un político va a presentarse a presidente, a parlamentario, con el programa de decir, démosle una pensión al que se está muriendo de hambre y pongámosle un impuesto al costarricense responsable ese y te van a quitar la mitad de tu ahorro para pagarle una pensión al que no ahorró nunca, al que comió bien, al que hizo buena fiesta, pero que se está muriendo de hambre a los 65 años. Entonces, tu solución liberal extrema, no la tuya, estoy diciendo ese concepto, porque hay algunos libertarios extremos, de esos que les gusta vestirse de negro y pararse arriba de un cerro con una bandera negra. No, yo no estoy para pararme arriba de un cerro con una bandera negra, yo estoy por cambiar el mundo, digamos. O sea, ser el excéntrico libertario es simpático, pero no va más lejos. Yo les propongo que ustedes sean libertarios responsables, gente que cambie sus países. Esto no es para darse el gusto en los cafés con posturas extremas. Eso no se puede hacer todavía en América Latina por esta cultura del no ahorro que un expositor anterior hablaba muy bien. Ahora, distinto es que en el futuro, y yo ya lo he planteado, y vean el cascabel al gato, a medida que este sistema de ahorro inicialmente obligatorio, pero insisto, es un ahorro que es el ex impuesto, yo no le estoy imponiendo un nuevo ahorro, sino que use el impuesto que lo debe devolver para ahorrar. A medida que pasen 30 años, 50, 70, 80 en Chile, ya estamos observando que hay gente que por encima del ahorro obligatorio comienza a ahorrar voluntariamente. Y yo ahí hice un truco muy hermoso, porque esto me lo preguntó una vez el mismísimo Milton Friedman, en su departamento maravilloso en San Francisco. Y él era gran apoyador de esta reforma, pero me dijo lo mismo tuyo, para que te sientas bien, tú eres un pequeño Milton Friedman. Me dijo, José, fabuloso, pero ¿qué tal si eliminamos la obligatoriedad? Entonces yo le dije, Milton, Milton Friedman, un hombre ahorrativo, había ahorrado, tenía un departamento, por muchas razones. Pero el latinoamericano promedio, Milton, no va a ahorrar. Entonces, había que crear este sistema. Pero yo le dije, yo le puse un truco al sistema, que se lo expliqué a Milton Friedman y gozó, sacó vino, y es el siguiente. Que la contribución del 10% es solamente
hasta un tope de ingreso que en Chile es $25.000 al año. En otras palabras, si tú ganas $25.000 al año, o sea, $2.000 al mes, que es el sueldo de un trabajador después de 10, 15 años, en Chile, o de 20 años, puede ganar $2.000. Él pone 10% de $25.000 al año, o sea, pone $2.500 al año en su cuenta. Pero si tú ganas $50.000 al año, que gana cualquier ejecutivo chileno, tu obligación solo es hasta 10% de 25, o sea, tú le estás quitando el elemento obligatorio. Ahora esa persona ojalá ahorre voluntario, pero tú no lo estás obligando. Entonces, ¿qué pasa? Yo he podido mantener el 25.000 de tope por 30 años en Chile. Ahora subió un poco, detalles técnicos, pero se ha mantenido fijo el tope en un momento en que el ingreso per cápita y los sueldos de los chilenos han crecido entre 3 y 4 veces. Entonces el trabajador que el año 80 ganaba $25.000 y colocaba al año 2.500, hoy día gana $75.000, pero sigue colocando al año 2.500, 10% de 25. En otras palabras, al colocar 2.500, está colocando un 4% de su sueldo. O sea, el sistema tiene implícito un mecanismo automático libertario, por así llamarlo, en que el porcentaje de obligatoriedad del sistema va desapareciendo con el desarrollo económico. Y cuando todo chileno gane $100.000 al año, va a seguir colocando 2.500 obligatorios, 2,5%, habríamos bajado de día a 2,5%. Y el día, en 200 años, va a desaparecer el contenido obligatorio, porque va a ser muy chico como fracción, ¿me entiendes tú? Entonces, yo coloqué dentro de la reforma, pero no lo publicito mucho porque no quiero que los políticos lo sepan, digamos, demasiado claro, porque los políticos quieren aumentar la cosa. Y hoy día también presionan para aumentar la cosa las empresas privadas, porque si suben el tope, las empresas privadas recaudan más y cobran más comisiones. O sea, hay una alianza non sancta entre empresas privadas y políticos para subir el tope y eliminar mi sistema progresivo de eliminación de la obligatoriedad. Así que yo creo que el sistema está bien resuelto y desde ya, como digo, Milton Friedman lo encontró genial. Y solamente me preguntó, pero tú no lo escribes. No, yo está en un footnote en mi paper, pero es un footnote. Ahora, si en 100 años más, y yo lo he dicho en Chile, vemos que todos los chilenos hacen ahorro voluntario, hacemos una encuesta y todos los chilenos se han transformado en tremendamente responsables, yo vuelvo a la tierra, ojalá desde arriba y no desde abajo, y voy a proponer la ley que desmantela el sistema que yo hice en 1980. O sea, yo estoy absolutamente abierto a una ley que diga, no desmantela el sistema, sino que elimina la obligatoriedad. Es una ley de un artículo, se elimina la obligatoriedad del 10% y cada uno es libre en el mismo sistema si quiere. Así que aquí no hay un problema de dogma ni de concepto, ¿me entiendes? Hay un problema de ser práctico y ser prudente. Y por lo tanto, yo no discutiría mucho este punto. Yo sé que en grupos liberales, en América Latina entera, el sistema que existe es el estatal, que les quita libertad de 100 maneras. Entonces, discutir demasiado por qué no, de una reforma que ha llevado 99% al paraíso de la libertad, pero te falta el 1%, yo no usaría demasiada energía intelectual en por qué llegó al 99 y no al 100, sino que traten ustedes de ir del 0 al 99, que es lo que cambia el mundo. Pero al final del día vamos a llegar al 100% de coherencia liberal cuando la gente tenga una cultura del ahorro que le ha sido destrozada por el estado de bienestar, no por los genes ni por nada de eso, sino que por el estado de bienestar y el ahorro. Así que buenas preguntas, muy buenas todas y muchas gracias. Hasta luego.